noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 1:31 p.m. El presupuesto para el 2027 radicado ayer en el Congreso por el gobierno sigue acaparando la atención de los expertos. Muchos se declararon sorprendidos porque en lugar de ser un presupuesto más bajo que el presentado por el gobierno anterior, por el contrario subió en más de 60 billones de pesos. Antes de ver las reacciones, usted, mi querido Henry González, nos cuenta detalles de ese plan de ingresos y gastos. Buenas tardes. Alejandra, muy buenas tardes. Sí, señora, el presupuesto de la verdad, como lo calificó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Recordemos las cifras básicas. El presupuesto queda propuesto por lo menos para el próximo año en 635 billones de pesos, lo que significa un aumento de 88 billones de pesos. Si lo comparamos con el presupuesto que está rigiendo durante este año 2026, significa un aumento del 16%, muy por encima de lo que es el incremento de la inflación. ¿Cuáles son los sectores que más recursos se van a llevar el próximo año de acuerdo con este proyecto? Pues mire, el sector de educación, es decir, el ministerio con todas sus entidades vinculadas, 78.7 billones de pesos. El de salud, 77 billones. El ministerio de trabajo, 58.8 billones de pesos. Este tiene a cargo las pensiones, por ejemplo, a través de Colpensiones. El ministerio de Hacienda, que paga, entre otros, la deuda pública, 40.7 billones de pesos. Y el sector defensa, 33.8 billones de pesos. Solamente entre estos 5 ministerios se están llevando casi la mitad, el 45% exactamente del presupuesto general de la nación. Ahora, hay que ver que es muy importante la inversión social porque ahí es donde realmente hay una modernización, una expansión y son las cifras claves que realmente pueden tener los ministerios, además de los gastos de funcionamiento. En total para inversión hay 86.9 billones de pesos, es muy poca plata y las entidades o sectores o programas que más llevarán serán la inclusión social, 21.5 billones de pesos, por ejemplo, los subsidios, el transporte, 16.8 billones de pesos y el sector trabajo, 8.5 billones de pesos. También el de educación, 6.4 billones, defensa y policía, 6.3 billones y minas y energía con 5.9. Los que menos inversión tendrán, aquí ya les hablo no de billones, sino de millones de pesos solamente, deporte y recreación, 241.000 millones, el sector de verdad, justicia y reparación, 234.000 millones, relaciones exteriores 212.000, el Congreso de la República 147.000 millones y el sector de inteligencia, es decir, programas para inteligencia militar, defensa del Estado, 23.000 millones de pesos solamente. Hay una preocupación muy grande por la deuda nueva que va a tener que adquirir el gobierno nacional durante el próximo año, dado que están comprometidos a no hacer una reforma tributaria. La deuda interna se va a incrementar el próximo año en 150.9 billones de pesos. La externa en 87.7 billones de pesos para un total de 238.6 billones de pesos nuevos. También el gobierno ha hablado de 3 etapas de recorte de gastos del Estado. Mañana se va a aprobar en Consejo de Ministros un recorte para este año de 21.9 billones. Se presentará luego una ley de rescate con más recortes por 40 billones de pesos. Y en el plan de desarrollo se propondrá eliminar varias entidades. Anda por ahí circulando una fotografía de Planeación Nacional donde aparentemente están ya circulando la propuesta de reducir de 19 ministerios a 13 ministerios. Desde campaña el gobierno nacional viene hablando de recortar en 25% el Estado. Y también estos son los recortes que ya el presupuesto presentado para el próximo año tiene contemplados. En compras de bienes y servicios, 2.8 billones, en inversiones que no son prioritarias, 2.5, en 250 líneas de gasto del Estado, 12 billones de pesos para un total de 17.5 billones de pesos de recorte. Les dejo un último dato. Hoy el dólar, y eso son reacciones del mercado a esta preocupación que hay por el presupuesto, el dólar subió hoy más de 80 pesos en comparación con el precio de ayer y también las tasas de los TES, que es los títulos de tesorería de deuda del gobierno, todas quedaron por encima del 12%, de manera que el mercado está esperando explicaciones más a fondo y más creíbles por parte del ministro de Hacienda. Esperamos su respuesta. Sí, a propósito, en la última jornada de la convención bancaria se conocen nuevas reacciones frente al presupuesto general de la Nación radicado para 2027. Nos conectamos con Daliana Garzón y Laura Rojas en Cartagena. Compañeras, ¿cuáles son las principales preocupaciones del sector?
Lucía, en esta tercera y última jornada de la convención bancaria han sido múltiples las reacciones en torno a la presentación de este proyecto. Justamente ha dicho José Manuel Restrepo, con quien tuvimos la posibilidad de hablar mucho más temprano, que esto ha sido calificado como falsas las cuentas que presentó el gobierno pasado y que a eso obedece este presupuesto 60 billones por encima del que está en vigencia. Sí, señora, es que precisamente el ministro de Hacienda lo calificó como el presupuesto de la verdad. Usted dice 60 billones de pesos más. ¿Por qué? Porque no se incluyeron algunos rubros importantes dentro del presupuesto y por eso tuvieron que reajustarlo. Escuchemos precisamente esa entrevista que usted logró esta mañana, Dariana. Doctor José Manuel Restrepo llega acá en este momento a la convención bancaria en su edición número 60. Muchos interrogantes acerca justamente de ese presupuesto que se presentó el día de ayer. Hablan de casi 60 billones por encima de lo presentado para este año. ¿Qué pasó? No, mire, lo primero que hay que decir es que yo estoy aquí después de haber llegado a altas horas de la noche en el día de ayer del territorio afectado por el impacto del terremoto. Estoy aquí con la convicción de que hay que estar con el sector empresarial, en este caso con el sector financiero, entre otras porque ha tenido sentido solidario en este momento difícil de la tragedia y porque lo necesitamos para todo el crecimiento potencial que necesita Colombia de aquí en adelante. El esfuerzo que viene a continuación es crecer como país, pero simultáneamente también avanzar en el programa de ajuste fiscal. El gobierno anterior entregó un presupuesto que era falso, no incluía la totalidad de las partidas que se debían tener previstas, no incluía partidas que estaban previstas en materia de pensiones, en materia de salud, en materia incluso de la remuneración de los funcionarios públicos, no incluía la totalidad de los gastos correspondientes al pago de intereses de deuda pública. Lo que está haciendo el ministro de Hacienda es siendo responsable. Eso fue lo que faltó en los últimos 4 años, responsabilidad fiscal, hablarle a los colombianos con la claridad de lo que son las cifras en materia fiscal y seguramente el ministro de Hacienda, además de eso, pues vendrá también con la propuesta de ajuste fiscal. ¿Esto se va a traducir en más deuda pública para todos los colombianos? Yo creo que es importante ya en ese caso escuchar al ministro de Hacienda. Lo que el ministro de Hacienda hasta este momento ha hecho es revelar la verdad, el presupuesto real, que es lo que ha debido presentar el gobierno anterior, pero que por la irresponsabilidad fiscal no fue capaz de presentar. ¿Qué va a pasar con ese déficit que llegaría a 7,2% este año y tal vez al 9,4% en el 2027, sin precedentes en el país? Esperemos a que el Ministerio de Hacienda presente el camino a seguir. Pues también hubo reacción por parte de la banca. En este caso, la presidenta del Grupo Aval habló de la incertidumbre que puede generar precisamente ese nuevo reorganizamiento de las cuentas de la nación, que son 60 billones de pesos más. Recordemos un presupuesto de 635 billones de pesos, Daliana. Laura, ha dicho la presidenta del banco, entre otros presidentes que hemos podido consultar de la banca tradicional, que esto genera de manera automática incertidumbre, un poco de nerviosismo, y por eso es tan clave hoy la participación de Miguel Gómez, el ministro de Hacienda, para que explique justamente esa hoja de ruta planteada en este proyecto. Nerviosismo que ya vimos con el valor del dólar, 80 pesos por encima. Esto nos dijo María Lorena Gutiérrez. Estamos esperando porque el ministro de Hacienda ha anunciado un proyecto de ley o una serie de medidas para hacer un recorte, que eso bajaría 2 puntos, o sea que pasaríamos al 7, que todavía es muy alto, pero pues no estamos alrededor de 9. Yo creo que esto también hay que acompañarlo, y me imagino que así lo hará el ministro, en hacer una ronda con los mercados, porque pues también esta incertidumbre puede causar efectos sobre las tasas, etcétera. Entonces yo me imagino que eso ya lo tiene contemplado el ministro. Más temprano, acá en Noticias Caracol, también tuvimos la posibilidad de hablar con Juan Carlos Ramírez, el presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Él se refirió a esa preocupación que gira también en torno al déficit fiscal, que para este año alcanzaría el 7,2%, pero para el próximo el 9,4%, un déficit sin precedentes, Laura. Sí, señora, un déficit, si lo ponemos en cuentas, serían cerca de 200 billones de pesos. Y lo que le preocupa a los sectores es que si la nación entonces debe endeudarse para cumplir con esos planes de gobierno. Eso fue lo que dijo el director del CARF. Lo que es necesario es buscar un menor déficit, ¿no? Tanto por el lado de los ingresos como en el lado de los gastos, y queremos interpretarlo de manera positiva en el sentido que esta presentación que hace el gobierno al Congreso es un llamado a los estamentos políticos y gremiales del país, en fin, a pensar en soluciones que pongan al país en una senda de mejora de su situación fiscal. Un presupuesto como el presentado y las condiciones pues, que se han hecho públicas no es sostenible.
Bien, Daliana, ahora vienen las propuestas. Ya veíamos que les preocupa si el gobierno se debe endeudar cerca de 200 billones de pesos o lo que alcance a recortar. Y esa también es una parte de las propuestas del gobierno nacional, sacar un decreto sobre recorte, pero hay que revisar muy bien que se haga planteado y que no afecte los proyectos de inversión. Hablamos con José Antonio Campo, exministro de Hacienda, quien además de estos planes que debería tomar el gobierno nacional asegura que es necesaria hacer una reforma tributaria. El problema como con este proyecto es qué tanto podría prosperar allí en el legislativo, que son los que finalmente tienen la palabra. Esto nos dijo. Aparte del recorte de gasto, yo creo que el gobierno tiene que pensar en una reforma tributaria. Esto no se puede ajustar solamente con gasto público. Yo creo que todos los que hemos estado en las finanzas públicas sabemos que ingresos públicos son también absolutamente esenciales y creo que ahí hay una tarea adicional que tiene que hacer el gobierno. O sea, ¿qué impuestos va a poder aumentar para ayudar a financiar este enorme déficit fiscal? Esto fiscal hay que corregirlo dramáticamente. Bien, Daliana, pues avanza también el Congreso de Asobancaria, participaron los presidentes de las Cortes, hablaron sobre la legitimidad de sus decisiones. En este panel, moderado por el director Juan Roberto Vargas de Noticias Caracol, advierte la importancia de la autonomía y de la independencia que deben tener los altos tribunales para, conforme a eso, operar. La pluralidad en la Corte Constitucional, 9 magistrados de distintos orígenes que pensamos distintos, pero que todos estamos pensando en la Constitución y en el país. Y cuando encontramos un fallo en donde las 9 visiones confluyen, es un fallo absolutamente inquebrantable y con una gran legitimidad. Ser previsibles implica mantener el precedente judicial y que si se va a cambiar se exponga transparentemente por qué. Hay que recordar algo, la legitimidad de la justicia es muy distinta a la de los otros poderes públicos y la legitimidad de la justicia está fundada solamente en que se hagan las cosas bien conforme a derecho. Y eso es la legitimidad y no una reflexión sobre si se está pensando, estamos representando X o Y interés del pueblo. 1:43 de la tarde y ya entonces pues viene el cierre de esta jornada que se espera la llegada del ministro de Hacienda Miguel Gómez, que aclare precisamente qué fue lo que pasó con el presupuesto. Pues bien, el vicepresidente esta mañana dio las luces de lo que pasó, pero también es una tranquilidad para los mercados y por supuesto está en vocería de quien maneja las finanzas de la nación. Así es, aunque finalmente no va a llegar a cumplir este compromiso, el presidente Abelardo de las Piedras será el jefe de la cartera de Hacienda, el encargado de impartir ese parte de tranquilidad que hoy no solo pide los mercados en general, sino que también pide la banca tradicional y en líneas generales todos los sectores, que por cuenta de este presupuesto ya se ha generado bastante nerviosismo. Continúen, esta vez con más Noticias Caracol.